compañero, pues que era muy bueno. La verdad, ese tipo metía muchos goles, pero a mí me caía re gordo porque era bien presumido, de esos que saben jugar y pues son bien presumidos y a mí me caía gordo. Entonces, sacando los traumas, ¿no?, de la infancia. Entonces jugamos la final y yo estaba delantero. El partido estaba súper reñido y pues íbamos 1-1, 0-0, no me acuerdo, pero ya estaba por terminar el partido. Entonces llega un despeje, lanzan un despeje y ¿a quién creen que le cae el balón? Bueno, Pues al Chich, ¿no? Al maleta, al que nadie quería que le cayera el balón. A mí me cayó el balón y dije, este es mi momento, es mi oportunidad. Entonces me di la media vuelta, como película, y empecé a correr hacia la portería contraria, obviamente, no iba yo a mi portería, a la portería contraria, donde tenía que meter gol. Y desde el momento que yo empecé a correr, ya vi dónde yo voy a meter el balón. Dije, ahí va a entrar por esa esquina. Y empecé a correr a máxima velocidad, y al lado de mí venía mi compañero presumido, gritándome, pásamela. Y todo el mundo me gritaba, pásasela, pásasela, así como que no confiaban en mi talento, ¿verdad? Entonces, pues dije, no se la voy a pasar, porque yo ya había visto dónde iba a meter el balón. Entonces, entro yo al área grande y disparo, ¡pum! Un zurdazo, el portero ni la vio, gol. Todo el mundo se volvió loco y estalló el estadio, ¿verdad? Una cancha deportiva bien chiquita, ¿verdad? Y la verdad fue una sensación que a mí me gustó muchísimo. Dije, esto tiene que ser para toda la vida. Y a partir de ese momento dije, pues tengo que aprender a jugar fútbol. Y me metí pues a escuelitas. Luego cuando fui a la prepa, me metí a una tercera división, entrenaba muchas horas diarias. Y pues me volví medio bueno, ¿verdad? Entonces yo quise aprender porque eso me gustó. Dije, esto es para mí, soy bueno para esto. Me gustó esa sensación y dediqué mucho tiempo de mi vida a aprender a jugar fútbol. Ahora, yo sé que muchos de aquí de ustedes tienen muchos talentos y muchas habilidades. Por ejemplo, Suri es buena para el ballet y para la nutrición, igual que Brenda. Escutia es buena para hacer maquetas. More es bueno para hablar, ¿verdad? Bien. Ya. Bien. Los topetes son buenos para el fútbol. Josu es bueno para cosas de diseño y de cosas de medios. Dani y Kevin son buenos para las matemáticas. Aarón, tú también eres bueno para algo. Todavía no sé para qué es bueno, pero si los puedes compartir, estaría padre. Bien, todos aquí son buenos para algo, pero no se volvieron buenos de la nada. Es decir, probablemente tenían el talento, pero tuvieron que ir desarrollándolo. Tuvieron que esforzarse, tuvieron que pues sudar, desvelarse, tuvieron que hacer muchas cosas para aprender lo que hoy en día son buenos, ¿verdad? Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes piensan que la oración es importante? Pues claro que sí, díganlo como visión, sí es importante. Bien, ¿ustedes creen que la oración es algo bueno para su vida? Sin duda, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes creen que Dios responde a las oraciones? Sin duda alguna, sabemos que Dios responde. Ustedes mismos son respuestas a oraciones. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta y quiero que seas muy sincero contigo mismo. Si tú sabes que la oración es importante, si tú sabes que es bueno para tu vida, si tú sabes que Dios contesta las oraciones, pregúntate lo siguiente: ¿cuánto tiempo pasas orando? Sé sincero contigo mismo. ¿Cuánto tiempo pasas orando? La cantidad debe ser ridículamente pequeña. Ahora, pregunta: ¿por qué no oramos? No oramos porque no sabemos. ¿Por qué no sabemos? No sabemos porque no practicamos. No practicamos porque no empezamos a orar. ¿Y por qué no empezamos a orar? Porque la verdad, las preguntas que tú dijiste que sí, a lo mejor no las crees. Entonces, esta noche vamos a aprender a orar. Sobre todo vamos a aprender a empezar a orar, para que esto de la oración se vuelva un hábito en nuestras vidas. Vamos a orar para que Dios nos dé entendimiento. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias en esta noche que nos permites estar aquí, Padre. Gracias porque eres un Padre bueno, un Padre amoroso, un Padre lleno de gracia, de bondad y de misericordia, Señor. Te queremos pedir en esta noche, Señor, que tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento. Queremos
aprender a orar, Padre. Queremos realmente pues gozarnos en tu presencia, deleitarnos en la oración, Señor, y realmente queremos vivir nuestras vidas para ti, Señor. Háblanos en esta noche y que sea tu Espíritu Santo en todo momento el que nos hable. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a Lucas 11. Vamos a estar ahí casi todo el tiempo. Lucas 11. Mateo, Marcos, Lucas. Bien. ¿Alguien se acuerda de la parábola que estudiamos hace 2 semanas? ¿Que predicó More? ¿La parábola? Yo sí me acuerdo. ¿Que no sea More? ¿Alguien se acuerda? Mesli, ¿te acuerdas de qué habló More? Para darle oportunidad a los Bien, Luisa. ¿El buen samaritano? Habló del buen samaritano, exactamente. Bien, nos quedamos con la historia del buen samaritano. Bien, les voy a dar un poco de contexto para introducir la siguiente parábola. Después de que Jesús predica la historia del buen samaritano, Jesús se dirige hacia Jerusalén. Pero en el camino a Jerusalén, Jesús tiene que pasar por Betania. Entonces llega a esa ciudad y se encuentra con 2 de sus amigas y va a pasar un rato ahí. Se encuentra con su amiga María y Marta, que ellas 2 eran hermanas también de Lázaro, al que Jesús resucitó. Ahora, cuando Jesús entra a casa de María y Marta, sucede algo interesante. Ahí en sus versículos 38 al 42 del capítulo 10, nos relata que Jesús está en casa de María y Marta y María pues está a los pies del maestro, está escuchando atentamente lo que Jesús quiere decir y está diciendo, y María está ahí con Cristo, está poniendo atención a lo que Cristo está diciendo. Y por el otro lado está su hermana Marta, y Marta estaba pues haciendo los quehaceres, estaba ocupada, estaba ajetreada, estaba moviendo de aquí para allá, limpiando, barriendo, trapeando, etc. Marta estaba sirviendo a Jesús, mientras María estaba escuchando y estando en la presencia de Jesús. Ahora, Marta le dice a Jesús, maestro, ¿acaso no te da un poco de cosa, no te ocupa el hecho de que yo esté haciendo todo y mi hermana no esté haciendo nada? Y Jesús le dice, ay Marta, Marta, estás muy afanada y estás muy turbada, pero María eligió, solamente una cosa es necesaria, y María eligió la buena parte, la cual nunca le será quitada. Ahora, Marta estaba sirviendo a Jesús, estaba haciendo cosas buenas para Jesús, le estaba sirviendo. Sin embargo, Jesús le dice, Marta, está bien lo que haces, pero estás eligiendo las cosas buenas por sobre las mejores. Y María eligió la mejor, eligió la que realmente es importante, que es estar gozándote en la presencia del Señor. Muchas veces nosotros pasamos mucho más tiempo haciendo un montón de actividades que pueden ser vanidosas o inclusive pueden ser muy buenas dentro del ministerio, puedes estar sirviendo, pero no estás pasando tiempo con Jesús, no estás pasando tu tiempo importante, el tiempo de calidad con Jesús, porque estás ocupando haciendo cosas para Jesús, que son buenas, pero lo más importante es pasar tiempo con el Maestro. Y María estaba postrada a los pies de Jesús, escuchando con atención. Ahora, esta es una introducción perfecta porque Jesús va a empezar a hablar de la oración y va a empezar a decir lo que es verdaderamente importante, que es pasar tiempo en la presencia de Dios. Y es aquí donde vamos a empezar nuestro relato. Lucas 11 dice, del 1 al 13. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde dentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará,
buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y Jesús empieza a hablar de la oración. Pero en el versículo 1 dice que Jesús estaba orando. Jesús era una persona que pasaba, si no estaba con los discípulos haciendo milagros o contando historias, Jesús estaba orando. Jesús siempre pasaba mucho tiempo orando y Jesús se apartaba a lugares lejanos en donde él podía estar solo y oraba. Y llega uno de los discípulos y le dice: Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué el discípulo le dice: Señor, enséñanos a orar? Los judíos estaban muy familiarizados con la oración. Ellos escuchaban a los rabinos que hacían oraciones formales, pomposas y a lo mejor mucha letanía que repetían. Porque ellos dicen: Señor, enséñanos a orar, cuando ellos estaban muy familiarizados con la oración. Jesús, ¿qué es lo que pasa? Los discípulos habían visto en Jesús algo diferente. Jesús habla muy familiar con el Padre, habla muy familiar con Dios. Vemos que Jesús se cansa de tal manera que es impresionante cómo tiene tiempo para orar y se levanta de orar y se levanta con una vitalidad, una fuerza, un ánimo, un gozo. ¿Por qué? Yo también quiero lo mismo. Y veían a Jesús que oraba y le decían: Señor, enséñame a orar como tú oras. Quiero realmente pasar el tiempo hablando con el Padre como tú lo haces. Quiero eso que tú tienes. Y Jesús pues empieza y les dice: cuando oren, oren de esta manera. Ahora, ¿tú quieres aprender a orar? ¿Cuál creen ustedes que sea la clave para aprender a orar? Pues básico, la respuesta es muy sencilla. Para que tú aprendas a orar no necesita mucha ciencia, necesita que tú empieces a hacerlo. La clave para aprender a orar es empezar a hacerlo, porque si tú no empiezas, pues nunca vas a aprender. Y Jesús dice: cuando oren, digan lo siguiente. Y Jesús va a empezar a compartir el Padre Nuestro, que creo que ya aquí todos hemos escuchado alguna vez. Y ahora, es importante recalcar lo siguiente. Cuando Jesús dice oren de la siguiente manera, no está diciendo repitan lo mismo que digo yo por siempre. No está, porque mismo Jesús dice en Mateo, si ya leyeron Mateo, dice: y no hagáis vanas repeticiones como hacen los incrédulos que piensan que por su palabrería van a ser oídos. Cuando Jesús nos cuenta el Padre Nuestro, te está diciendo: tú tienes que orar de la siguiente manera. Te está dando un modelo de oración y te está dando preceptos, directrices de cómo tú tienes que orar. Ahora, no me voy a meter mucho en el Padre Nuestro, más bien casi nada, por cuestión de tiempo. Pero cuando Jesús dice: Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Tú puedes llamarle a Dios Padre. En ese tiempo las personas ni les pasaba por la cabeza llamarle a Dios Padre, porque le veían como un Dios lejano, un Dios que estaba allá, un Dios tan soberano, tan sublime, que sí, así es Dios. Pero cuando Jesús viene, dice: tú puedes llamarle Padre. Y ahora, ¿por qué puedes llamarle Padre? Porque dice la Biblia que si tú confiesas a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, si tú crees que Cristo es el Hijo de Dios, tú puedes llamarle a Dios Padre, porque eres adoptado como hijo de Dios. Luego dice: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y etcétera, etcétera, etcétera. Así sigue. Por ejemplo, tú podrías orar y decir: Padre, gracias por la dicha que tengo de llamarte Padre, porque ya no soy huérfano, porque no soy un bastardo, y yo puedo llamarte Padre. Gracias porque eres santo, porque eres glorioso, porque eres perfecto, y le estás dando honra y gloria a Dios en oración. También dile: hágase tu voluntad, así como es en el cielo, sea también aquí en la tierra. Muchas veces cuando nosotros decimos hágase tu voluntad, lo decimos queriendo que Dios cumpla nuestra voluntad. Y es importante saber cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahora,
¿Cómo puedes tú saber la voluntad de Dios? Topete. A través del paso de mi vida diaria. El paso de tu vida diaria. ¿Alguien más? Orando y leyendo. Orando y leyendo la palabra. Bien, lo que dijeron está bien. Específicamente tú puedes saber la voluntad de Dios leyendo su palabra. Si tú no conoces a Dios, tú no puedes saber lo que Dios quiere para ti. A lo mejor tú tienes una pregunta y dices, oye, ¿con quién me voy a casar? La Biblia no dice el nombre de la persona con que me voy a casar, pero la Biblia sí dice que la persona con la que te tienes que casar tiene que ser una persona que ame a Dios, que tema al Señor, que sea una verdadera cristiana, un verdadero cristiano, que te respete, que sea una ayuda idónea, etc. Entonces, en base a eso, pues tengo que buscar estas características para saber con quién me tengo que casar, ¿verdad? Que no sea incrédulo, etc. Si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu trabajo, pues busca un trabajo que sea, como dice la Biblia, para honra y gloria de Dios. Entonces, la Biblia sí tiene las respuestas, pero nosotros no sabemos las respuestas porque no leemos la Biblia. No sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Bien, entonces así sigue el Padre Nuestro, etcétera, etcétera. Y Jesús relata el Padre Nuestro y después de eso vayan allá a su versículo 5. Bien, el primer paso es ora. ¿Cómo oras? Pues haciéndolo. Se aprende haciendo. Orar se aprende haciéndolo. El segundo paso para aprender a orar es que tú tienes que insistir. Y Jesús va a contar una historia, que esta es la parábola que vamos a ver. Jesús cuenta una historia en la cual están tres personajes. ¿Cuáles son estos tres personajes? Está el anfitrión, está el amigo que viene de viaje y está el amigo que está durmiendo muy cómodamente en su casa. Ahora, en ese tiempo la hospitalidad era casi religiosa, era muy importante. Ya sea un amigo o si era un extraño y te pedía que tú le dieras hospedaje, como era casi religioso, tú tenías que hospedarlo, darle sustento, es decir, alimentarlo. Entonces llega este tipo, el amigo llega a medianoche. No sabemos por qué llegó a medianoche. Probablemente se le hizo tarde, probablemente había mucho tráfico, probablemente el sol estaba muy fuerte y decidió viajar de noche. No sabemos, no dice la historia, pero este amigo llegó a medianoche, llegó tardísimo. Y pues el anfitrión estaba despierto. Entonces llega el viajero, toca la puerta y ¿qué es lo que le dice? Oye amigo, pues ¿qué crees? Me voy a quedar en tu casa, ¿me recibes? Y el amigo, o el anfitrión, pues lo recibe en su casa. Y lo recibe en su casa, acomoda su maleta, su equipaje, todo lo instala y probablemente el amigo viajero le dice, oye, ¿tienes algo de comer? Y el anfitrión, ¿qué es lo que hace? Pues va a checar a la alacena y al refri y se da cuenta, pues, que no tiene nada, que su alacena está vacía. Entonces piensa, pues, ¿qué puedo hacer? El Oxxo, pues no hay Oxxos, ¿verdad? Entonces se le ocurre una idea fenomenal. Ya sé, mi amigo vive aquí cerca, voy a ir a decirle que me regale 3 panes. Entonces el anfitrión, ¿qué es lo que hace? Sale de su casa, va corriendo porque le urgen esos panes, porque no quiere quedar en vergüenza delante de su amigo y decirle no tengo nada que ofrecerte. Entonces va el anfitrión con su amigo y se empieza a dar cuenta que está todo cerrado, la luz está apagada, la ventana está cerrada, la puerta tiene candado, etc. Y dice, chihuahua, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Está desesperado porque necesita esos 3 panes, no puede quedar en vergüenza ante su amigo al no ofrecerle nada. ¿Y qué es lo que sucede? El anfitrión empieza a tocar. Amigo, necesito tu ayuda. Y el amigo que está en su casa, pues ¿qué estaba haciendo? Él ya estaba dormido. Y seguramente el amigo en su casa dijo, ¿quién es? ¿No? Así todo soñolito. ¿Cómo sería, Alex? ¿Cómo es? Bueno, Modorro. Estaba Modorro y porque estaba dormido. Y dice, ¿quién es? ¿Qué necesita? Y el anfitrión sigue tocando la puerta. Amigo, necesito 3 panes. Un amigo viajero vino y ya sé que es muy tarde, pero no puedo quedar en vergüenza. Necesito que me ayudes con 3 panes. Ahora, ¿por qué 3 panes? No tiene una razón así espiritual tan profunda. Más bien necesita 3 panes porque uno para él,
uno para su amigo viajero y otro por si a su amigo viajero le daba más hambre. Entonces llevaba 3 panes. Y no es difícil imaginar lo siguiente: el amigo que está dormido le dice, ya déjame de molestar, ya estoy acostado, ya dormí a los niños y no puedo darte lo que tú requieres, vete. ¿Y qué creen que hizo el anfitrión? Pues no se dio por vencido, él no iba a aceptar un no por respuesta y sigue tocando. Amigo, por favor, necesito esos panes. Ahora, es comprensible el hecho de que el amigo que estaba en su casa le dijera que no. ¿Por qué? En ese tiempo las casas no eran tan grandes, eran más bien pequeñas y muchas solamente consistían de una sola habitación. Entonces, si la persona tenía muchos hijos, pues él tenía su cama para con su esposa, pero los demás dormían en el piso, pues en colchas, colchonetas, no sabemos, ¿no? ¿Manda? En un sleeping probablemente, ¿verdad? Bien, pero dormían ahí, pues, en el piso casi. Yo creo que de ahí viene la frase esa de que cerrando la puerta todo es cama, ¿verdad? Entonces, el amigo que está en su casa, pues le dice con toda razón, no puedo ir porque el hecho de que yo vaya significa que despierte a los niños, despierta a mi mujer, corra el riesgo de aplastar a alguien porque no tenían lámparas, tampoco había esas luces que aplaudes y se prenden, no existía eso. Entonces se comprende por qué el amigo le dijo, no puedo, vete. Pero el anfitrión no iba a darse por vencido. Ahora, no es difícil de imaginar lo que siguió, pues. Y el anfitrión siguió tocando, amigo, necesito 3 panes. Y el que estaba dentro le dice, ya te dije que te fueras, yo ya dormí a mis niños y si se despiertan, tú no los vas a cuidar por mí. Y el amigo decía, no importa, ábreme, necesito 3 panes, bien insistente, bien enfadoso. Y seguía tocando y seguía tocando. Y el amigo de adentro dice, no te voy a abrir, ya te dije que dejes de molestar, si sigues insistiendo, mi mujer se va a despertar y los dos vamos a tener problemas, entonces no sigas. Y el tipo seguía. Y entonces el de adentro le sigue diciendo, no te voy a abrir, ya, vete por favor. Y él seguía tocando. ¿Qué sucedió? Que todo el mundo probablemente se despertó y dijo, pues ya voy, ya despertaste a todo el mundo, ya voy y te voy a dar esos 3 panes. Bueno, deja ver qué encuentro en la cena para que ya te calles y ya te vayas. ¿Va? Ahora, la palabra importunidad, ahí vayan en su versículo, versículo 8 dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. La palabra importunidad significa pena. Ahora, ¿pena de qué? Pues la pena que iba a tener con su amigo el viajero si no le daba, pues, alimento. Porque ya vimos que no le dio pena tocar, despertar a todo el mundo y probablemente despertó a toda la colonia y hasta los perros estaban ladrando. No le dio pena eso. Pero sí le daba pena el hecho de no tener nada que ofrecer. Ahora, tú puedes pensar, ¿y esta historia qué tiene que ver con la oración? Y te puedes estar preguntando, entonces, el propósito de esta parábola será que Dios es como un amigo renuente, que si yo le estoy tocando y tocando la puerta, me va a contestar y me va a dar lo que yo le pida. No, la parábola no enseña que Dios es un amigo renuente, que tú le estás toque y te va a contestar. Eso no enseña la parábola. ¿Alguien se acuerda lo que significa una parábola o lo que es una parábola? Aarón. Es una historia basada en algún tipo de mensaje muy oculto para que la gente entienda lo que está haciendo. Bien. Y no viniste ese día, muy bien. Bien, una parábola es una comparación entre una historia para revelarte una verdad que está oculta dentro de la historia. Ahora, ¿qué es lo que quiere revelar la parábola? La clave está en el versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Bien, lo que quiere enseñar esta parábola, a lo que Jesús quiere enseñar, es lo siguiente. Si los amigos o las personas, aún siendo malas, saben dar buenas dádivas,
a sus amigos por su importunidad, cuánto más Dios te dará cosas buenas y aún el Espíritu Santo si tú te lo pides. La parábola no está hablando de la insistencia, la parábola está hablando del carácter de Dios. La insistencia es importante, pero la parábola está hablando de que Dios es un Padre amoroso. La parábola está hablando del carácter de Dios, de un carácter misericordioso, que Dios está presto, dispuesto, atento a escuchar tus oraciones y no solamente escucharlas, sino también a contestarlas. Es lo que está diciendo la parábola. Si un amigo, siendo malo tu amigo, te sabe contestar y te da porque tú le estés insistiendo, cuánto más Dios, que es tu Padre amoroso, te escucha y te da buena dádiva, te da un buen regalo, y cuánto más te dará el Espíritu Santo. Ahora, nosotros sabemos eso y pedimos, pero muchas veces pedimos mal. Santiago 2, vayan ahí a Santiago 4:3. Santiago 4:3. Bueno, no se crean, no vayan, se las voy a decir. Y Santiago 4:3 dice, y pedís mal para gastar, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchas veces nosotros vamos y le insistimos a Dios, pero le estamos pidiendo mal. Por ejemplo, yo escucho aquí que de repente cuando están en las oraciones dicen, quiero orar por mi escuela, o sea, que la escuela sea más bendita, que los maestros sean más benditos. ¿Por qué estás orando? Si yo entiendo que cuando dices eso es porque quieres que te vaya bien en la escuela, me imagino, no sé, o que la escuela esté bien cimentada, no sé qué quieres decir con eso, que no se caiga, ¿verdad? Bien, ¿qué es lo que deberíamos de pedir entonces? Pedir correctamente, Señor, por favor, dame sabiduría, dame diligencia para que yo me ponga a estudiar, para que cuando venga el examen tú me des sabiduría para contestar lo que aprendí. Eso es pedir sabiamente, porque si tú pides, Señor, revélame la información, dame las respuestas del examen, eso no va a pasar porque no estudiaste nada, ¿ok? Bien, entonces tenemos que saber pedir conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo pides conforme a la voluntad de Dios si no sabes cuál es la voluntad de Dios? Pues tienes que empezar a leer, tienes que empezar a orar. Bien, entonces, el segundo punto vemos que es insiste. Como el amigo de la parábola, ¿qué hizo? Insistió, no se dio por vencido, porque él necesitaba esos 3 panes. Nosotros también tenemos que insistir, pero en cosas que realmente necesitemos. Bien, vamos a leer los versículos 9 y 10. Dicen, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. El tercer punto es que tú seas paciente, sé paciente, insiste y sé paciente. Ahora, nosotros vemos este texto y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es interesante porque en la traducción original estos verbos se encuentran en presente continuo. Presente continuo es el verbo más el gerundio. En español es endo y ando. La traducción original es, o la más apropiada es, sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. Bien, y vemos, por ejemplo, en la parábola, vemos que el amigo que estaba buscando 3 pedazos de panes. ¿Y qué hizo el anfitrión? Pues pidió 3 pedazos de panes. ¿Y qué es lo que hizo el anfitrión? Llamó y se le dieron 3 pedazos de panes. Él insistió, pero al mismo tiempo él fue paciente en esperar hasta que su amigo se levantara. Nosotros también tenemos que ser pacientes. Muchas veces tomamos muchas malas decisiones porque no somos pacientes. Queremos todo al instante. Somos una generación que lo quiere todo en el momento. Y por tomar una decisión apresurada y no esperar la respuesta de Dios, ¿qué haces? Pues te equivocas. Entonces, cuando oremos, persistamos, pero también seamos pacientes. Ejemplos de personas que fueron pacientes. Pablo le dijo al Señor, Señor, quita de mí este aguijón en mi carne que me está lastimando. Y
Pablo se lo dijo 3 veces al Señor. Otro ejemplo, Jesús le dice al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús repitió la misma oración 3 veces. Persistió y fue paciente. Ahora, ¿por qué debemos orar? Porque según el texto y según verdad, Dios sí contesta las oraciones. Pablo, Señor, quita este aguijón de mi carne. Se lo dijo 3 veces. ¿Qué le contestó Dios? Pablo, que mi gracia te sea suficiente. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Jesucristo, Padre, pasa de mí esta copa. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios le contestó, sí le contestó. ¿Y qué le dijo? Silencio, hijo, no puede pasar esta copa. Tú tienes que ir a la cruz. Ahora, el hecho de que Dios conteste las oraciones no quiere decir que te va a decir a todo que sí. Vemos estos ejemplos. Dios le dijo a Pablo, no. Dios le dijo a Jesús, no. Cuando nosotros pidamos muchas veces, o pedimos, muchas veces nos frustramos. Y decimos, Señor, ¿por qué pasa esto? Si yo te he orado tanto, te lo he pedido tanto. Pero más adelante, ahorita vamos a ver que Dios se compara con padres terrenales. Supongan que ustedes son papás. Y sus hijos, si no es que ya no hay ningún papá, ¿verdad? Ustedes son papás. Y su hijo les dice, oye papá, oye mamá, fíjate que tengo ganas de jugar fútbol, ¿me dejas jugar a las 2 de la tarde en López Mateos? Pues le decís, pues no hijo, estás loco, te van a atropellar, vete a jugar ahí con la pared, ¿no? Bien, obviamente sabes que es una petición que tú no le puedes cumplir a tu hijo porque eso lo pone en riesgo, ¿verdad? Y como tú amas a tu hijo, pues no le vas a decir que sí, le vas a decir, no hijo, vete a jugar pues al parquecito, a un lugar donde sí puedas jugar. Ahora, supón que pues tu otro hijo o tu hija te dice, oye papá, oye mamá, fíjate que todo este año quiero comer puro chocolate, tomar pura coca, comer mucho pastel, mucha pizza. ¿Tú qué le vas a decir? Lárguese de aquí, le das una cachetada. Pues no, le vas a decir no, porque eso te va a hacer mal, te va a hacer daño, vas a afectar tu salud, porque tú amas a tu hijo, no lo quieres ver todo gordo, ya enfermo, ¿verdad? Pues de tantas cochinadas que comería. Entonces tú le respondes que no. Entonces, ¿por qué nos frustramos cuando Dios nos dice que no? Si sabemos que Dios, como Padre amoroso, cuando nos dice que no, es porque nos ama y porque nos está evitando muchas penas, nos está evitando muchos conflictos, nos está cuidando. Entonces, aprendemos que debemos orar, debemos insistir, debemos tener paciencia, porque Dios sí contesta las oraciones. Te la puede contestar con un sí, con un no y un ahorita no. O inclusive te puede dar algo mejor de lo que tú estás pidiendo. Pero tienes que orar. Y como último punto, tú tienes que tener una actitud positiva en la oración. Últimos versículos, 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y aquí Jesús utiliza un poco lo que nosotros llamamos el sarcasmo, ¿verdad? Y presenta algunas situaciones. Sigamos con el ejemplo de que ustedes son papás. Y su hijo o su hija les dice, papá, así como Simba, Mufasa, ¿no? Papá. Bien, les dice, tengo hambre, dame un pedazo de pan. Y su padre, o ustedes, los padres, no van a agarrar una piedra, la van a pintar como pan y le vas a decir a tu hijo, oye hijo, está un poquito dura, pero tú muérdela bien fuerte y vas a ver que te sabe bien rica. No le dices eso a tu hijo, ¿verdad? Porque si la muerde, así como tú le dijiste, pues ya pasas a romper los dientes, ¿verdad? Un padre no le da una piedra a su hijo para que se la coma. Y luego pone otra situación, o si es pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. Tú como papá no vas a tener una canasta y tu hijo, papá, dame un poquito de pescado. Y le dice, ahí está, mijo, agarra la canasta. Y tu hijo mete la mano y
Cuando la saca tiene la mano toda triturada porque ya la serpiente pues se la trituró. Tú no haces eso, ¿verdad? Bueno, quiero pensar que no vas a hacer eso. Y en tercer lugar, Jesús presenta otra pequeña historia y dice, o si le pide un huevo, le dará un escorpión, lo mismo, pues tienes huevos cocidos y del otro lado pues tienes un escorpión en un trasto, ¿verdad? Y tu hijo te dice, oye papá, esos huevos huelen rico, dame uno. Y tú dices, véngase para acá, mijo, y agarra el otro y le dice, a ver, ponte la mano pues. No, porque ya sabes que lo va a picotear, y si no, pregúntenle a More, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un padre, pues no le va a hacer esas malas jugadas a su hijo, porque un padre ama, bueno, Dios Padre ama a sus hijos, no sé cómo los tratarán sus papás, ¿verdad? Bien, pero Dios no nos trata de esa manera. Entonces tú puedes tener una actitud positiva en la oración, porque sabes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si tú oras, si tú insistes, si tú eres paciente, lo que puedes esperar de Dios es que Dios obre en bendición para ti. Dios contesta las oraciones y siempre las va a contestar para nuestro bien. Aunque la situación parezca complicada, aunque la situación parezca difícil, Dios siempre obra para bien. Romanos 8 que dice, a todos los que le aman, pues todas las cosas les ayudan a bien. Entonces tú puedes ir en oración con convicción, con confianza, con alegría, porque sabes que lo que Dios te responda, ya sea sí, sea no, sea ahorita no, va a ser bueno para ti, porque Dios es un Padre amoroso. Bien, y finalmente es importante, regresando un poco al contexto, era importante que los discípulos aprendieran a orar. ¿Por qué? Porque tenían que pasar un montón de situaciones complicadas. Todavía tenían que experimentar la traición de Judas en el huerto de Getsemaní. Tenían que experimentar ver a Jesús sudar gotas de sangre. Tenían que experimentar ver a Jesús ser enjuiciado injustamente. Todavía tenían que experimentar el hecho de que una turba, una multitud gritara y prefiriera que liberaran a Barrabás y dijeran sobre la sangre de ese hombre que sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Estos discípulos todavía tenían que esperar y tenían que pasar, tenían que vivir cuando Jesucristo hace el camino hacia la cruz. Latigazos, insultos, escupitajos. Estos discípulos todavía tenían que experimentar el horror de la cruz, ver a su maestro sufrir en la cruz, que le clavaran clavos en las manos, en los pies, una corona de espinas, le pusieran una lanza en su costado y se vaciara de sangre. Los discípulos todavía tenían que enfrentar la muerte de Cristo, ese silencio sepulcral. Tenían que experimentar y tenían todavía que pasar el hecho de que su maestro había muerto. Probablemente tuvieron pensamientos, nada de esto ha valido la pena porque Cristo ya no está. Y experimentaron situaciones difíciles, complicadas, pero ellos ¿qué tenían? Ellos tenían la oración, tenían que aprender a orar para que en esos momentos difíciles pudieran gozarse, pudieran tener tranquilidad, paz, certeza, confianza en Dios, porque sabían que aunque estuviera todo de cabeza, Dios estaba ahí y estaban en la presencia de Dios. Nosotros no somos ajenos a los discípulos, tenemos problemas, nos pasan cosas en la escuela, en la familia, tenemos situaciones que nos aquejan y muchas veces que nos duelen, como los discípulos. Y nosotros podemos experimentar ese gozo, esa paz, esa tranquilidad del hecho de saber que Dios está con nosotros. Pero Dios quiere que nosotros estemos con Él, que prefiramos estar con Él antes que nuestro celular, antes que Netflix, antes que Instagram, antes que pasar tiempo en otras cosas. Dios quiere que tengamos una relación con Él. Deja de perder el tiempo en cosas vanas, inclusive en cosas que pueden ser buenas. Enfócate en las mejores. Y entre las mejores, la mejor es pasar tiempo con Dios. Ahora, la oración, la verdad es que si para ti no va a ser una causa de gozo, de tranquilidad y de paz, si tú el día de hoy no puedes llamar a Dios Padre, si tú no puedes llamar a Dios Padre, pues esta bendición de la oración pues no es para ti, no puedes hablar con Él. Pero Jesús en Juan
1:12 dice que a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú no eres un hijo de Dios y no tienes la bendición de poder orar, hoy es el día. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y si tú ya eres un hijo de Dios, pero has estado lejos de tu Padre, es tiempo también de reconciliarse y decirle: Padre, aquí estoy. Como esas veces que no conocemos a la gente que está en nuestra casa, es tu familia. Acércate con Dios y habla con Él y reconcíliate con Él y ten una relación con Él. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. Gracias porque nos das esta dicha de la oración, Padre. Gracias porque podemos acercarnos confiadamente a ti, Señor, sabiendo que nos escuchas, sabiendo que estás ahí para nosotros como un Padre atento, Señor, que no eres como un amigo renuente que tenemos que insistir para que nos dé algo, sino que estás puesto y dispuesto, Señor, a escuchar y a contestar, Señor, conforme a tu voluntad siempre, y sabemos que esa voluntad es buena y perfecta para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, ayúdanos a comenzar a orar, Señor. Si no lo estamos haciendo, la mejor manera de aprender, pues es comenzando, Señor. Ayúdanos a ser insistentes, a ser pacientes y a siempre tener gozo cuando oremos, Padre. Todo lo agradecemos y pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y glorioso Salvador. Amén.